Enciéndanse las nuevas luces del viejo Varieté. Volvemos con Charlemos de Teatro en la radio, por La Soberana. ¿Bajaste la música? Estamos ahí. Sí. Charlemos de Teatro en la radio por La Soberana y seguimos con artistas y en este caso un profesor como Sherman Torres. ¿Cómo te ves, Sherman? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente compartiendo y charlando del teatro acá. Bueno, me olvidé decirte que ¿qué tenías que anunciar? ¿Qué habíamos hecho? Habíamos escuchado a Kevin Johansen. Ah, qué bien. Kevin Me olvidé de Johansen. preguntarte. Sí, ¿No? sí, sí. Con Bueno, Vieritas era. estamos con Sherman Torres. Con Ya vino, es la tercera vez que viene a aplicar el teatro para desdoblado. Es un teatro donde yo estuve en la otra... Antes te lo preguntaba sin saber nada. Cuando fui me sorprendió. Te lo digo como integrante de ese momento, era que uno va y sale vacío después. Sale descargado de cosas y parece otra persona. Explícanos. Sí, un poco es la intención, ¿no? Es un teatro que te propone más que crear un personaje, sino desarticularlo, ¿no? A esa persona que va a este espacio empieza a hacer un trabajo más bien de vaciamiento, ¿no? Y de bajar lo que sería la guardia, la coraza de ese personaje que se mueve de manera cotidiana en el día a día y tal vez no tiene un espacio justamente para poder lanzarse al vacío, ¿no? Por eso hablábamos en la otra oportunidad de ese colchón que se genera en el grupo, que no es nada nuevo para lo que es un grupo de teatro, porque de hecho se genera eso, pero aquí lo que tenemos de valor agregado tiene que ver con la lógica con la que está planteado, digamos, la propuesta, ¿no? Esta lógica que podríamos hablar que es una lógica que es global y convergente, que es un poco la estructura o el concepto principal que tiene la propuesta. Vamos a volver a ese principio que yo te acordás, ahora que conozco, pero eso que yo te preguntaba, el que va por primera vez, supone ella no fue todavía. ¿Con qué me encuentro? ¿Con qué se encuentra? O Bruno, que está acá, el cantante que se ha quedado. Bueno. Escucharon porque es muy, muy importante como, por ejemplo, lo del observador y Sí, todo eso trabajamos, bueno, lo que trabajamos de alguna manera tiene que ver con enlazar o conectar tres niveles de conciencia. Esos tres niveles de conciencia son, por un lado, lo que sería el actor, que en este caso no trabajamos para actores, es decir, para gente que se dedica al teatro, sino para la persona común. Otro nivel de conciencia es el personaje, es decir, ese ser de ficción que de alguna manera es creado por un autor, que es la neurología, es decir, esa mirada que uno tiene y la manera y la forma con la que se relaciona con el contexto. Ese es el personaje, que de alguna manera también es ese que se configura por lo que sería la parte de la neurología, por las emociones y por todo lo que tiene que ver con la parte de la biología. Y, digamos, la frutilla de la torta es esto es lo nuevo para mí, que tiene que ver con incorporar el observador vacío. El observador vacío, que podríamos llamarlo también esencia original o el punto, digamos, de no existencia, ¿no? Porque acá lo que hacemos es la propuesta, el nuevo paradigma de este teatro. Viste que siempre se habló en el teatro de ser o no ser. Siempre está, digamos, la dualidad presente. La propuesta de teatro para desdoblados tiene que ver con ser y no ser, es decir, incluir también la no existencia dentro de nosotros, es decir, cada uno de nosotros también es vacío. Entonces, por eso se habla del desdoblamiento, porque en definitiva lo que proponemos es que somos un desdoblamiento del vacío, es decir, el vacío se comienza a desdoblar en todos nosotros y todos nosotros... ¿Qué es lo que hace el artista cuando va a actuar? ¿No es cierto? Que se tiene que desdoblar. Se desdobla en este caso, digamos, lo que sería trabaja el actor y el personaje. Por eso acá yo planteo que el escenario es la vida cotidiana, no es el espacio físico, ¿no? Entonces acá el trabajar con el vacío, incluir el vacío, hace que sea un punto de partida totalmente original para la creación. Es decir, generalmente se crea desde uno. Incluso muchas veces se hacen cuadros comparativos entre cómo reacciono yo, cómo reaccionaría o cómo soy, a diferencia del personaje. Ese es el juego. Es el actor y el personaje. Generalmente ese es el juego
Y ahí nos movemos. Pero bueno, la propuesta de esto es, bueno, es el actor, es el personaje y es el vacío. Y cuando de alguna manera se genera esa ecuación, cuando aparece el cero en la ecuación, ahí es donde cambian todos los números. Enrique Di Ballo. Búsqueda de actas, nacimientos y matrimonios en Italia. Seriedad y respeto. 16 años acercando la documentación de tus antepasados. Pronta respuesta y entrega garantizada. Contactos con diócesis, parroquias y comunas. Contáctalo llamando al 11 67 21 0508. Sherman hace un trabajo de 3 horas y media más o menos, ¿no? 4 horas y media. Casi 4 horas y Sí, media. los talleres no. Sí, yo terminé. Físicamente, lógico, aparte tengo una edad determinada, ¿no? Que no es lo mismo que un chico de 30 o de 20 años, pero hay mucho movimiento ahí, ¿no es cierto? Pero vacío, ¿viste cuando salís vacío en el sentido que no tenés cargas? Y hay un ejercicio, se lo digo a la gente y vos lo podés explicar, que vos te sentás frente a otro y el otro te cuenta tus miedos. Sus miedos. Los de ella, claro, los de ella, los de esa persona, perdón. Ella me cuenta su miedo y yo le doy un consejo sobre ese miedo. Sí, en realidad es... nosotros hicimos tantas cosas, tantos ejercicios en 4 horas y media, casi 5 horas que se hacen. Son tantos los ejercicios que incluso hasta a mí, yo también me voy perdiendo. Bueno, el que se hace en pareja, donde vos te pones el observador del otro. En realidad ese ejercicio que hablas vos de los miedos, el recuerdo que yo tengo tiene que ver con que hacemos un trabajo de desdoblamiento y hablamos de nosotros, de los miedos en tercera persona de nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces ya empezamos a salirnos de nosotros, es decir, Enrique le tiene miedo, Enrique vos hablabas con la otra persona, de los miedos de Enrique, no de tus propios miedos. Sí, entonces ya ahí empezamos a trabajar lo que es despegarnos, digamos, de uno mismo. Entonces empezar a disociarse, ¿no? Ese es el trabajo más importante que hacemos, como por ejemplo hablarnos a nosotros mismos, por ejemplo, en un ejercicio en la pared, no sé si vos hiciste el que hablábamos. Sí, y tenía algunos espías, ¿viste? Que te acordás que te conté. Claro. Tenía una amiga psicóloga que se puso al lado mío. Yo digo, yo estoy hablando en voz alta, pero bueno, tenía que hablarlo. Vos te pones contra la pared. Pero ahí cada uno debe estar concentrado en lo suyo y no creo que esté escuchando. Claro, eso digamos también Eso son... es un chiste, porque la otra se lo puse al lado. Es como si yo tuviera a Bruno, que lo conozco, se me pone al lado y yo estoy contando el Bueno, pero esa es parte del desafío también, ¿eh? Empezar a que no te importe gente al lado y decir, es más, de hecho lo que propongo siempre es ponerlo en palabras, ¿no? No sé si recordás que siempre sáquenlo afuera, porque empieza mucho. Lo hablaba fuerte. Y la idea es sacarlo afuera, ponerlo en palabras, la importancia de ponerlo en palabras y de sacarlo, ¿no? Es muy importante, la verdad que son trabajos que cada uno de los trabajos le repercute a cada uno diferente, porque hay algunos que un trabajo en especial le generó una nueva mirada sobre uno, otro trabajo, o se encontró con más limitaciones, o se encontró con esto, que se sentía observado y limitado para poder expresarse. Incluso yo mismo, creo que contaba los otros días, a mí no me interesa lo que dicen, es decir, yo no analizo lo que está pasando, simplemente propongo un espacio para que pueda cada uno expresarse, pero la verdad que no tengo la menor idea, no tengo la solución, no tengo la respuesta. Sin devolución, Claro, sin devolución. cada uno va a encontrar hablándose. Cada uno, porque justamente lo que empieza uno a disociarse y empezar a observarse y empezar a escucharse desde una manera diferente, como si se amplía la percepción. Eso es lo que pasa, se amplía la percepción porque salís del límite de tu identidad particular. Empezás a permeabilizar esa frontera de tu diseño. Yo trabajo, digamos, como a cada una de las personas como si fuéramos un diseño configurado con el paso del tiempo, a través de la cultura, de la familia, de los amigos, del nombre, de dónde nació, ¿no? Cada una, digamos, lo que sería su identidad que lo va configurando. ¿Y qué pasa? Esa identidad va
haciendo un personaje que se cristaliza. Y el espacio-tiempo es dinámico, pero uno se mantiene aferrado a ese personaje, como lo llamo, ¿no? ¿Y qué pasa? Queda como desfasado, fuera de espacio-tiempo. Y ahí es donde aparece la carga, cuando vos hablabas de sentirse liviano. ¿Qué te genera carga? Soportar y mantener, digamos, las máscaras que tiene tu personaje. Sostener a ese personaje a pesar de... El personaje habla de la vida, no está hablando de teatro. Claro. Está hablando de la vida. Sí. Claro. Estoy hablando de la persona, Claro. común que se considera de una manera, que se identifica con eso, ¿no? Además, de hecho, la primera identificación que tenemos es con el humano. Por eso ya estamos hablando de que para entrar en esta historia hay que asumir este espacio, digamos, de que hay un aspecto que no es humano. Entonces, por eso digo, ya es una propuesta a nivel de lo que tiene que ver con teatro, que rompe con lo, digamos, lo cotidiano o lo común. Acá, si vos no consideras que hay un aspecto que te trasciende, que no tiene que ver con lo humano, no podés asumir este desdoblamiento. Entonces, a partir de ahí, vas a seguir trabajando siempre desde el personaje. Vas a creer que vos soltás tu percepción y demás, pero siempre el que va a estar de alguna manera respondiendo a esas preguntas va a ser desde la neurología. Y la neurología crea circuitos cerrados y siempre vas a estar ahí dando vueltas. Entonces lo que te propone el vacío es crear nuevas redes neuronales, concretas, ¿no? Esto es algo... El Laboratorio del Teatro. Sigue abierta la inscripción para la Escuela de Formación Los Maestros Lizardo Lafitte y Marcelo Citelli. Te esperamos de lunes a viernes de 18 a 20 en nuestra sede, Honduras 4753. Cursos anuales de formación, podés inscribirte en los cursos iniciales, intermedios y avanzados. Taller de adolescentes, seminario de dramaturgia por Ricardo Alac. Consultas, contactarnos con Messenger o teléfono Lizardo Lafitte 11 58 28 0009, Marcelo Citelli 11 40 42 0802. Para más información, laboratoriodelteatro@gmail.com, nuestra página www.ellaboratoriodeteatro.com. Cuando yo estuve presente, lo que vi, las reacciones distintas, ¿no? Reaccionamos, vos igual que yo, las reacciones son claras. Incluso en el final, él pregunta a cada uno qué le pareció. Y es tan disímil las cosas que decimos, yo dije también, cada uno le dio una sensación distinta. Lo que sí, se mancomuna todo. Sí. Nos fuimos todos, parecía que nos conocíamos de la vida. Porque nos encontramos en el vacío. Porque el vacío, digamos, es el punto que nos conecta a todos, no el diseño. Claro, no el diseño es lo que nos separa. El diseño, mi forma de ser, y yo voy a tener afinidad con vos si me conviene, si me interesa, si tenés que ver con algo que tenga que ver con mi diseño. Si no, quizás hasta no te veo directamente. Entonces el vacío, el vacío lo que hace es integra todos los elementos. El vacío es el paso previo a todo, es decir, la nada es el paso anterior a todo. Digamos, vieron que yo trabajo con 7 planos, que es un punto, el punto, digamos, de inicio, digamos, el observador vacío, se va desplegando y se va abriendo en los 7 planos. Nada, todo. Después viene la lógica, es decir, la lógica, tenemos dos lógicas. La lógica convergente o lógica original, que es coherente y cohesiva y que de alguna manera une a todos los elementos, o la lógica divergente, que es la que separa, que es la que crea el espacio-tiempo. Es decir, ahí es donde se crea, digamos, justamente el tiempo. Y eso es lo que hizo el humano, lo que vive de una manera lineal, es decir, tiene una percepción lineal del tiempo. Y hay una mirada también no lineal del tiempo, conectándote con ese eje Y, que es, digamos, el punto cero de cada uno de esos 7 planos.
Pasa que es medio difícil decirlo en el aire. Claro. Pero Se bueno, entiende, igual se entiende. hay una plantilla que generalmente todos los talleres arrancamos compartiendo esa plantilla para empezar a trabajar sobre eso. Pero si ya no te cierra la plantilla, ya no tiene sentido más nada. Bueno, y en la parte, por ejemplo, donde la gente se mancula también, porque hay una especie de trabajo físico, por eso el que va por primera vez no es que necesita saber de teatro, ni va a hacer teatro. Hacemos teatro. Vos me hiciste por primera vez teatro haciendo una pequeña representación, pero no era el fin. El que va cualquiera de nosotros y se mete, como decir, en un espacio, ahí es un vacío, no hay relación entre las personas, simplemente por una conveniencia, como decís vos, por una afinidad. Claro. ¿Es así? Claro, incluso con uno mismo empieza se redescubre uno mismo. Se escucha. Claro, se escucha, se observa. Como no hay otro, porque no hay un psicólogo, digamos, o no hay una persona que esté escuchándote o tratando de interpretar, justamente vos activás digamos, activás como un observador, yo lo llamo observador. Yo llamo toda esta historia es un juego de observador. Es más, de hecho, teatro viene del griego de la palabra teatrón, que es lugar para observar. Entonces, volviendo incluso a la esencia misma del teatro, que tiene que ver con la observación, ¿y la observación qué es? Es conciencia, es perspectiva. Entonces, lo que se te propone en este espacio es ampliar perspectiva. Es decir, no se te da la solución para cada uno de tus conflictos. Lo que se te da es una herramienta que es una nueva mirada, una nueva forma de relacionarte con los conflictos, con las personas. El día que yo fui, en el lugar había gente de radio como yo, pseudoartistas, ¿no? Así, había abogados, había dueños de la inmobiliaria, no sé, por ejemplo. Había de todo, sí. Había de todo. Sí. Entonces eso es lo que es bueno, que ahí somos todos iguales y ahí todos nos abrimos. Y como decimos, no hay interés entre las personas. No, en todo caso el único interés que hay es particular y tiene que ver con eso, bueno, que ya, yo siempre digo que el taller arranca desde el momento que te anotás, desde que ves la propuesta, que es una propuesta rara, digamos, ¿no? Cuando se te habla, digamos, como yo decía la otra vez, a mí no me gusta decir lo que quiere escuchar la persona, me gusta que sea clara la propuesta, me gusta que sea una propuesta clara y que participe el que resuene con esa propuesta, porque si no, no tiene sentido. Es decir, si uno viene cerrado, pierde tiempo, pierde la plata y perdemos todos. Entonces, lo que tiene que haber ya es una disponibilidad para lanzarse al vacío y ahí es donde va a encontrar lo nuevo. Lucía, ¿qué te parece? Que hacemos 2 minutos, un minuto, un poquito de música que tengas ahí, sí, muy cortita, y volvemos con él, que quiero hacer una pregunta. Escuchá, espera, antes de irnos, es sobre lo que hablamos la otra vez, que cuando uno se va a dormir, los pensamientos. Ajá. Vos lo hablaste que quedamos pendientes de la otra vez que estuviste. Sí. ¿Qué tiene que pensar uno para sentirse mejor? La derivación nocturna. Eso. Ahí está, para después de la pausa. Exacto. Luz Astral Patricia, lectura de tarot astrológico, carta natal. Encontrala en Facebook, Luz Astral, Instagram, Tarot Luz Astral o en el celular 15 6526 7331. ¿Sabés cuánto vale tu propiedad? Ingeniero Dimena Negocios Inmobiliarios está para asesorarte. Tasaciones sin cargo al 4523 7579 o 4523-7580, sino en www.dimena.com.ar. Volvemos con Charlemos de Teatro en la Radio. ¿Tenés que anunciar algo, Selva? Tengo que anunciar que escuchamos a Miss Bolivia y Warriors. Es algo. Bien Warriors, perdón. Bueno, quiero bien que yo le doy la oportunidad que ella anuncie porque me olvido a veces si sigo con No, el y programa. yo me equivoqué. Bueno, Sherman, tenés 10 minutos para vos, para que nos expliques cómo se llaman los pensamientos nocturnos. Derivación nocturna. Escuchen esto, pues interesantísimo. Bien, es medio complicado de explicar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Sherman, si no lo explicás vos, ¿qué querés que diga yo? La derivación nocturna es un ejercicio o es una práctica que la podemos hacer todos y tiene que ver con que en el momento antes de dormir, es decir, ese momento en donde uno ya siente que está ahí yéndose, suelte la interpretación
de todos los sucesos del día. A un resumen. No, es decir, puede hacer. Siempre esto tiene que ver, es un refuerzo, digamos. No recomiendo que lo hagan mañana sin tener la previa conciencia de lo que se está haciendo, porque esto no es un invento mío, digamos. Esto lo propone un científico francés que se llama Jean-Pierre Garnier, que él lo que dice es que ahí tenemos un cuerpo físico, que somos, digamos, partículas y somos onda. O sea, que aparte de nuestro cuerpo físico hay un cuerpo energético. Que ese cuerpo energético, volvemos Bueno, que habla Janina. Sí, es el Janina desdoblamiento Fernández, del tiempo. nuestra psicóloga, sí, que habla Es de el eso. desdoblamiento del tiempo, es decir, que el tiempo transcurre, es decir, pasado, presente y futuro transcurre simultáneamente. ¿Sí? Es más, de hecho, si vamos de vuelta a ese gráfico, el punto, es decir, en un momento se unen. Al desplegarse, es decir, cuando nosotros derivamos es decir, como que informamos, como que entregamos en una bandeja todo lo sucedido, pero es que es muy importante que esta derivación sea lo más neutra posible, ¿sí? Que no sea soltar el juicio y tratar de no resolver, es decir, la clave tiene que ver con asumir que uno no sabe, que uno no tiene la respuesta. Vieron que muchas veces el error que cometemos, y personalmente yo lo he hecho durante muchos años, es tratar de resolver a la noche, en el momento que me iba a dormir, el conflicto, a ver cómo corno resuelvo esto. Y creyendo que yo iba a encontrar la respuesta. Entonces, lo que te propone este científico tiene que ver con conectarte con ese observador que tiene todas las respuestas, este observador cuántico es decir, que sabe todas las versiones, es decir, en todos los tiempos A ver si entiendo. y todas las Es como que yo posibilidades. te muestro, en mi mente, todo lo que me pasó a ese observador. Exacto. Que él me va a dar respuesta, pero yo no tengo que buscar en ese momento. Exacto. Él me va a dar una respuesta y me la va a dar en el momento del sueño paradoxal. Esos 2 minutitos, esos minutitos en donde los ojos cuando te dormís se mueven así, que se genera, digamos, llamemos, no sé, un trabajo interno que es mucho más superior que al que tenemos cuando estamos despiertos, por ejemplo, ¿no? El sueño paradoxal. Así se llama, Sí, sueño paradoxal. así se llama, sueño paradoxal. Son unos 2 minutos. Entonces, es un intercambio de información. Es decir, y también lo que él propone es que todo esto transcurre durante todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes, porque nuestro cerebro trabaja, lo que hablábamos antes, con una percepción lineal del tiempo. Entonces, este observador que tiene todas las respuestas, lo que de alguna manera te pide es: ¿dónde estás? Vos mostrame dónde estás, que yo te voy a dar la respuesta. Como imagínate que estuviera en la cima de una montaña, y volvimos también a ese gráfico. Yo estoy acá, perfecto. La mejor manera de salir o de superar o resolver un conflicto, él va a tener, porque tiene una visión mucho más integral. Incluso lo que te propone es que ese observador lo que va a tener es una solución que va a ser coherente y cohesiva con todos los elementos, con todos los implicados incluso. Porque ¿qué pasa? Muchas veces queremos resolver conflictos, pero no me importa nada el otro. Es decir, yo quiero resolvérmelo para mí y no tengo en cuenta al otro, por ejemplo. Entonces, ese observador, que de alguna manera también le pertenece al otro, porque esa observación de alguna manera también tiene que ver con el otro, volvemos al tema del vacío, va a encontrar y te va a, de alguna manera, informar la mejor, pero no te la va a informar de una manera que te lo va a decir, es decir, simplemente que va a suceder. Lo vas a ver después. Lo vas a ver reflejado en el hecho. Los hechos. Muchas veces se solucionan, es más, de hecho, le debe haber pasado a muchos que al otro día las cosas se resuelven de una manera que no se imaginó, que uno jamás se imaginó, que ni siquiera uno se podría haber planteado, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es soltar la percepción, por eso se habla de derivar, le derivo, le entrego. Lo que pasa es que esto lo tomó la religión. Entonces, ¿en qué se transformó? En un rezar a la noche y en un pedirle a Dios que me resuelva, que me des. Pero lo que pasa es que Dios entró también dentro de un diseño. Dios
no deja de ser un diseño, porque Dios no es lo mismo para vos, no es lo mismo para vos, no es lo mismo para vos de otra religión. Es decir, entonces, esto tiene que ver con el vacío, y el vacío es lo que está más allá, es decir, lo que no se puede describir. Si ya hablas de Dios, si ya hablas de... Estás pidiéndole a alguien en especial. Exacto. Claro. Y es fe más que nada. Ya tiene que ver con tu diseño, porque tu diseño te Es Dios, propone claro. creer en algo determinado, ¿sí? Entonces, soltar la percepción, soltar la interpretación de todos los hechos y hacer como una especie de reconto de lo que es el día. Y vamos a dejar abierto otro tema Para la próxima. para la próxima, El mes que viene venís. que son las cuarentenas. Las cuarentenas, es decir, las cosas... qué te estás refiriendo? y las cosas, viste que, por ejemplo, en medicina o cuando uno está enfermo, muchas veces se habla de cuarentena. Bueno, las cuarentenas también son tiempos, son ciclos en donde esa información se biologiza. Se biologiza. Y después también podemos hablar de las biologizaciones. Las biologizaciones... Para la próxima, porque ya hermano. Las biologizaciones, para que tengas una idea, tienen que ver con encarnar comprensiones que tenemos intelectualizadas. Es decir, yo puedo entender algo, pero no lo puedo hacer carne. Claro, llevar a la práctica eso que uno ya sabe y no Ni puede. siquiera en la práctica, al cuerpo concreto. Es decir, la columna, los dolores de cabeza, cuando tenés sarpullido. La biologización es información que está accediendo a nuestro cuerpo biológico, pero que el cuerpo es el último que se entera. Bueno, Jacques Martel es un psiquiatra canadiense, tiene un libro sobre la mente y las enfermedades. O sea, te enfermaste, ¿por qué te ataca la diabetes? Porque estás ansioso, por lo que sea. Cada aplicación tiene, cada pensamiento se manifiesta de alguna manera. Lo hemos Sí, hablado. sí. Así que A bueno, mí me eso bajó la también, silla. Un minuto tenemos. y eso te hace transitar también mucho más relajado. Quiero mencionar lo que vas a hacer el sábado. Teatro Sábado. para desdoblado. Está todavía, hay algunas vacantes. Sí, hay 2 o 3 lugares todavía En disponibles. la página nuestra la van a encontrar. Que en nuestra página, nuestra fanpage, nuestro Instagram, charlemos de teatro en la radio. Nos vas a encontrar, es el 29, perdón, El sábado que- 29 de 2:30 a 19 horas en el Abasto, La zona de Abasto es Tucumán 3378. 378. Tu número está todo en la flyer. Ah, perfecto. Si no, en el Facebook Teatro para Quedan Desdoblados. poquitas, miren, no se lo pierdan. Yo lo viví en carne propia. Cuando vine la primera vez yo no lo había vivido, por ahí te hacía preguntas más curiosas, me ponía un poco en la otra, y ahora que lo viví, se los recomiendo. Y a vos también te lo dije, andá. Sí, y sí, a vos, sí, Bruno, seguro. está todavía nuestro cantante acá a mano. No querés cantar nada, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar el programa con Sherman Torres. Profesor, ¿viene el mes que viene una vez más? Sí, viene. Sí. Viene, puede, Dale, tiene lo vamos la a ir puerta abierta. organizando. Hay la mucho puerta- para hablar y a mí que me gusta hablar, así que La imagínate. puerta Aparte abierta. siempre nos dejás pensando en el próximo tema y uno se queda. Está bueno, sí, está Sí, bueno está muy porque bueno. cuando empezás a abrir esta historia... Tiene que Sí. dejarme pensando a mí. es mucho. Bueno, estuvimos todo este tiempo charlando del tema que habías propuesto la otra vez que ahora desarrollaste. Pero fue quedando un poquito más claro, ¿no? Sí, sí, Y sí. es muy fácil, pero ojo con la derivación nocturna. Ojo, porque hasta que uno no tiene asumido, porque en realidad yo lo que voy a derivar, y no voy a derivar siempre pensando en mi bien personal. Lo que primero que por eso se trabaja mucho en soltar el personaje, soltar el resultado. Darle, Si estoy en busca del resultado, sigo la misma historia. poner en mano el vacío que te va a dar los resultados al otro día o a los 2 días de una forma que te aparezca. Olvídate del resultado. Olvidate. Yo te hice esta noche. Después me contás entonces. Sí. Bueno, estamos terminando. Sherman Torres, tuvimos al cantante a Bruno Di Mena, tuvimos a Marian Michelis, un programa de lujo con música que nosotros, bueno, la verdad es que somos los mejores. Programa 52, han pasado 150 artistas por acá, señores y señoras. Qué bien. En este lugar y en la Soberana de antes, el año pasado, estábamos más pobres, ¿no? Acá es un mejor lugar. Están los dueños, acá yo tengo que dar bien, ¿viste? Están acá la gente que nos propone que hacemos. Bueno, Lucía, muchas gracias. Lucía Bloch es nuestra operadora. Linda, simpática, inteligente. Es impresionante la chica. Sherman, el sábado nos vemos. Bueno.
Teatro para Desdoblados, en el Abasto, comuníquese en la página de nosotros con él. Ahí tienen el enlace para su página. Así que cualquier cosa se meten ahí y los deriva directamente. Bien. Nos vemos la semana que viene, no lo digo nunca, esto a la misma hora o al mismo canal. El programa se llama, le decimos, charlemos de teatro en la radio. Muchas gracias. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire